No van muy bien todas las empresas. Pues no, no van muy bien. En el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, el Tren Maya acumuló pérdidas por 867 millones de pesos. Los ingresos por servicio ascendieron a 117 millones, pero los costos operativos fueron por 985 millones, dejando las pérdidas por esos 867 millones, sin contar los 417 millones de subsidios recibidos durante ese periodo. Va muy bien Mexicana. Otro caso es Mexicana de Aviación, adquirida por el gobierno en 2003. Durante 2025, la aerolínea acumuló pérdidas por 241 millones de pesos, es decir, perdió 2.5 millones de pesos diarios durante el año pasado. Van muy bien, muy bien. Un ejemplo más es Litio MX, creada para la exploración y explotación del metal. Sin embargo, en los últimos 3 años ha recibido 36.5 millones de pesos, mismos que han sido utilizados para gastos administrativos. Es decir, el dinero se va en pago de nóminas y nada para la explotación de yacimientos. El panorama es peor cuando el proyecto Volínia, el vehículo 100% eléctrico diseñado y fabricado en México, busca una alianza con Litio MX para establecer una planta de producción de baterías en Puebla porque hoy el proyecto enfrenta la falta del 60% de los componentes necesarios para la fabricación del vehículo. Para rematar, está el Gas Bienestar, que no generó utilidades netas entre 2021 y 2024. La vacuna Patria, cuya inversión para su desarrollo fue de 973 millones de pesos y nunca se aplicó de manera generalizada a la población. O la megafarmacia, aquella construida para suministrar medicamentos directos a la población que costó 17.635 millones de pesos y que hoy es una bodega en abandono. Si existiera un opuesto al rey Midas, sin duda, sería el gobierno de México. Todo lo que toca cuando asume un rol empresarial, lo destruye, fracasa y lo peor, terminamos pagándolo todos los mexicanos. Daniel Jacobo, Azteca Noticias. Pues ahí está otra aventura, a ver qué depara esto, que nos lo podemos imaginar, porque en términos de negocio, de manejar, de administrar, de gestionar un negocio, le ha salido mal a la 4T y a otros gobiernos les han salido mal todas las que han intentado. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Herrera. Arturo, ¿cómo estás? Excelente, gracias por invitarme. Muy buenas noches, gracias. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente. A ver, decíamos, la refinería pues no refina lo que tendría que refinar. El tren se les descarrila. La aerolínea no despega. Y no funciona. No funciona. La megafarmacia no surtía medicamentos. Y ahora van con esto de Aerolínea, que en teoría iba a estar listo para la inauguración del Mundial y no los tuvo. Ya le cambiaron el costo también, iba a costar 90,000 pesos, ya le subieron a 150,000. ¿Cómo lo ves? Como todo lo que se propone el gobierno cuando pretende gastar recursos públicos que no son suyos, son públicos, ¿no? Esa es la realidad. Yo creo que uno de los temas más graves con este automóvil es la capacidad de copia que podemos llegar a tener, ¿no? Hay a veces algunos negocios que no te los imaginas o no sabes por dónde los sacan. Yo estaba viendo un auto que es muy similar a Aerolínea y es más parecido, lo mismo. Es un auto chino que meten de contrabando a México. Y pues ese ya está circulando en México. Pues sí, pero además lo venden a través de una tienda departamental muy curiosa, ¿no? Que vende muchos autos chinos. Y aunque lo denuncia, resulta que ahora tienes un huachicol de autos y al mismo tiempo sale Aerolínea. Y te sorprendes porque hay empresas que se dedican a importar de contrabando este tipo de autos chiquitos y que no tienen ni siquiera, cumplen con los estándares de seguridad a los que se obliga a todas las armadoras en México para que salgan con cinturones de seguridad, con protecciones adelante, atrás, enfrente y todo. Simplemente el cumplimiento de la norma en materia de seguridad automotriz en nuestro país. Sí. Ese cumplimiento eleva los costos de los vehículos en un 40%. Y esa es la razón por la que muchas armadoras retiraron del mercado mexicano los automóviles de primera entrada, que le dicen los más económicos. Entonces, si tú ves Aerolínea, te preguntas, pues es muy seguro porque se mete alguien importante ahí o realmente está cumpliendo con los estándares de seguridad. Pues entonces piensas mucho más en que hay un
evento de corrupción institucional, porque lo que tienes que cuidar muchísimo es la seguridad, quién se mete ahí, cómo se mete la carga, a qué velocidad están transitando, o vamos a tener el coche de los pitegapiedra, así como que para que atrás se muevan las demás camiones y ni siquiera sigan las velocidades adecuadas. No andes dando ideas, por favor. Es un tema. Sí, bueno, a mí me parece que el problema es que México no tiene dinero para seguir gastando en ocurrencias. De entrada tenemos que partir del hecho de que hoy cerca del 75% del presupuesto, o sea, el 75% de los ingresos ya están comprometidos entre programas sociales, transferencias a estados y el pago de la deuda. Eso significa que el 25% restante es para todo lo demás, para todos los servicios básicos: salud, seguridad, infraestructura y pues la operación del gobierno, que por cierto también cada vez se hace pues más costoso. Y para ponerlo también en términos muy claros para los que nos están viendo, nada más por poner 4 ejemplos. El Tren Maya, cuyo costo pues superó los 500,000 millones, Dos Bocas, 400,000 millones, AIFA, 89,000 millones, y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que pues, seguimos pagando 146,000 millones, nos da un total de 1.18 billones de pesos. Ya, de entrada es un gasto que ya está hecho, pero con base en el presupuesto de este año, solo esos 4 caprichos del gobierno, esos 4, equivalen a 18 años del presupuesto actual de la Secretaría de Salud, 20 años del presupuesto de seguridad y casi 8 años del presupuesto de infraestructura. Eso podríamos haber invertido en los servicios básicos, los servicios que realmente necesitan los mexicanos, en lugar de estar tirando el dinero a estos elefantes blancos. Cuando lo pones en esos términos, pues claramente nos damos cuenta que el gobierno nunca debió asumir el papel del empresario, porque cuando estás gastando dinero que no es tuyo, no, hombre, pues el despilfarro se da, bueno, todos los días, no pasa nada, pero sí pasa, porque ese despilfarro cuesta vidas, cuesta presupuesto que no está llegando donde tiene que llegar en materia de infraestructura, escuelas, seguridad. En un país con tantas necesidades, en verdad necesitamos un coche de micromovilidad y no sé cuánta cosa. Es demencial lo que está pasando. Más allá de las cortinas de humo, más allá de los caprichos, o sea, es un insulto a los mexicanos que sigan tratando de hacerse los empresarios. Y las justificaciones son absurdas, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, Mexicana, ¿no? Mexicana, que en teoría iba a trasladar a unos 80,000 pasajeros al mes, se suben como 3,000 personas más o menos al mes, y dicen que la idea de tener esta aerolínea es para abaratar los costos, para bajar los precios, que además ni siquiera lo han logrado. Mira, pero es una mentira tras otra, es una ocurrencia tras otra. En la tarde, justo con un amigo, estamos contando unos chistes de esos que se contaban en los años 80 sobre la Unión Soviética. Creo que lo que dice Lucy es muy importante. Este intento del gobierno de ser empresario, siempre que lo intenta, fracasa. Y cuando hay excepciones, son excepciones así como de 1 de cada 1,000,000 de casos. Entonces está este chiste en la que un ministro de la Unión Soviética va a Inglaterra y se sorprende en las mañanas que dice: oye, ¿cómo le hacen ustedes para tener las panaderías abiertas y llenas de pan todos los días? Quiero conocer al ministro de pan encargado de todo esto. Entonces dices, caray, o sea, ministro de pan, o sea, es ridículo pensar que un gobierno se va a poner a organizar, a construir coches. Es ridículo pensar que un gobierno se va a poner a hacer una aerolínea. Bueno, vacunas, ¿te acuerdas la vacuna? O sea, vacunas, ventiladores, todo. 1,000 millones prácticamente de pesos y no se aplicó de manera generalizada. Porque se aprobó después de que pasó el COVID. El mercado necesita que haya riesgos. El mercado necesita que exista el riesgo de perder dinero para poder innovar, para poder optimizar gastos. Porque cuando un gobierno no optimiza gastos, en vez de ser castigados, en vez de decir, ¿sabes qué? Te vamos a correr porque la refinería costó 3 veces más, te vamos a correr porque estamos perdiendo cerca de 3,000 pesos por cada boleto que vende Mexicana, pues es al revés. Es decir, te vamos a premiar porque debido a que estás gastando más dinero, pues más gente depende de ese presupuesto, más gente va a tener trabajo directamente de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Son más votos, ¿no? Tú le preguntas a un cajero de cualquier trabajo, oye, ¿qué pasa si te faltan 100, 200 pesos?
se preocupan. ¿Por qué? Porque tienen que reponer dinero, porque pues estaban bajo mi responsabilidad, ¿no? Y aquí tenemos servidores públicos que se van a dormir perdiendo cientos de miles de millones de pesos y hasta los ascienden, ¿no? O sea, ese Sí, es lo presumen. Lo presumen y los ascienden y dices, oye, pues ¿qué está pasando? O sea, el gobierno, ningún gobierno del mundo tiene incentivos para ser eficiente, para ahorrar dinero. De hecho, tiene incentivos para hacer lo contrario, para gastar más. Entonces, le das a esos gobiernos que tienen esos incentivos de gastar más el papel de empresas, ¿qué va a pasar? Pues meten a sus amigos en las nóminas, pues le dan contratos de proveeduría a sus amigos para desviar dinero. Entonces no tiene ningún sentido que el gobierno construya autos, que construya refinerías, que haga aerolíneas, que haga vacunas, que haga ventiladores. El sentido es lo que decía Lucy, educación, salud, seguridad. ¿Por qué tiene que carajos hacer de ministro de pan? Pues sí, porque además eso que sí le toca, no lo están haciendo o lo hacen mal. Pero también se la hacen de ministros de pan. Sí, sí. No, o sea, no es broma. Aquí Sí, al rato. a un exministro de Agricultura, al que recientemente dejó, pues simplemente se le ocurrió reabrir la fábrica de semillas, ¿no? Y porque tenemos que hacer los frijoles aquí, porque los tenemos que sembrar, porque los tenemos que acopiar y porque los tenemos que distribuir a un precio menor. Y la verdad es que hoy México tiene un compromiso internacional que cumplir y nacional también, que es mejorar las semillas que siembras en condiciones adecuadas y respetando los derechos de propiedad intelectual del mundo. Y con tal de no pagar los derechos, pues mejor hacemos o reabrimos una fábrica que estaba cerrada desde hace 10 años. ¿Cuánto costó el chistecito? Sí, sí. ¿Cuánto está costando? En el presupuesto son 7,000 millones de pesos. Así. Así, un año. Y fue una reapertura, ¿no? Pero tenemos frijol. En fin, es un tema relevante. Aquí sí tenemos ministros de pan. Pero lo que Lucy dice tiene toda la razón. Viene la presentación del presupuesto el próximo 8 de septiembre. Estamos a la vuelta de la esquina, Manuel. Y la realidad es que entre la caída que registraron los ingresos fiscales, hay gente que no se lo ha preguntado porque cayó de manera importante el entero del impuesto sobre la renta, pero de las personas morales. O sea, se recarga sobre personas físicas en este momento el incremento porque la estrategia de hostigamiento sexual los llegó a un límite tal que las empresas mejor cierran antes que seguir avanzando. Entonces, si tú traes una caída del 7% en el impuesto más importante que tienen, es evidente que van a tener que recortar el gasto público, pero dices en qué, ¿va a ser de nuevo educación, salud, infraestructura? Porque vienen las campañas políticas y no me digas que le van a recortar al presupuesto B de las campañas políticas, aunque le puedan recortar al del INE. Ese es el punto. O sea, ¿dónde van a recortar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a mantener ¿Y cómo se van a seguir endeudando? No, pues entonces empiezan a anunciar un poquito de expansión en algunos programas sociales, ¿no? Es que ahora voy a contratar viejitos y si te contratas pues te voy a dar el doble de la pensión. Ahí te va. Ese es el tema. Yo ya encontré la forma en la que están buscando recaudar más, pero lo hacen de una manera muy tramposa. Ya hablamos de los incrementos del salario mínimo como un objetivo recaudatorio también, en temas sobre todo del IMSS y demás. Pero no sé si hace poco viste esto de que traen el rumor de que quieren meter un impuesto pequeño a dispositivos electrónicos por tonterías de derechos de autor. Pero yo creo que va a ser la tendencia, comenzar a decir, vamos a hacer microimpuestos chiquitos, poco a poco, para que la gente no llore tanto. ¿Y te acuerdas cuántas veces dijeron que no iba a haber nuevos impuestos, que ya los hay, y no iba a haber aumento de impuestos, que ya los ha habido también, ¿no? Porque también ahí está la mentira y la incongruencia. Claro, a ver, prometer eso sí que no empobrece y es en realidad pues un gobierno que una y otra vez nos ha pedido un acto de fe, ¿no? Porque al final a eso se dedican. Nos pidieron creer que cancelar el aeropuerto de Texcoco no tendría ninguna consecuencia. Nos pidieron creer que las obras emblemáticas iban a detonar un crecimiento económico nunca antes visto. Nos pidieron creer que la reforma al Poder Judicial no iba a ahuyentar inversiones y que al contrario iba a corregir todos los problemas del Poder Judicial. Y aquí seguimos esperando que se cumplan sus promesas porque
ahora pues nos piden creer que pueden fabricar un coche, así como fabricaron una supercomputadora, ¿se acuerdan de Coatlicue? Así como pues también prometieron que iban a crear una empresa dedicada a la exploración y la explotación del litio. Y entonces cuando uno pues básicamente no se pone a revisar el historial del empresario 4T, pues se da cuenta que pues de bienestar no tiene nada. Bueno, la transformación claramente era para ellos, claro, no para el pueblo de México ni para la economía, y seguimos esperando esos resultados. Pero pues sí, gobernar como acto de fe pues no les cuesta nada, y por supuesto que no va a haber un recorte en el presupuesto para las campañas. Justo esta semana ya se hablaba de lo aprobado para el próximo año, del orden de 9 o casi 10 millones de pesos al día, sí, solo para Morena. O sea, el partido, al día. el partido más caro de este país, y bueno, seguramente mundo, yo creo que sí, porque hay que recordar que a diferencia de otros sistemas electorales, México pues sí es de alguna manera, o sea, todo es financiado a través de recurso público, a diferencia de otros partidos que pues tienen recursos privados. Bueno, eso sí se puede disparar muchísimo, pero pues no es lo mismo. Y por supuesto que ahí no va a faltar presupuesto, no, hombre. No. Si ya están gastando a manos llenas en las campañas que no son campañas, bueno, no, el próximo año vamos a ver. Y ahí es donde se cierra otra pinza, que es este acoso, esta amenaza permanente a los medios de comunicación, porque entonces les incomoda que se señalen este tipo de excesos, este tipo de abusos, que se ventilen, que se exhiban estas realidades que preferirían pasaran desapercibidas o se mantuvieran debajo de la alfombra, escondidas, maquilladas. Les incomoda que se pregunte, que se cuestione, que se documente, que se registre lo que está ocurriendo, la serie de abusos, inconsistencias, mentiras que una y otra vez van repitiendo desde la mañanera y desde otros espacios de gobierno, ¿no? Ahí es donde también una cosa se junta con la otra. Mira, voy a contradecir un poquito a Lucy. Yo creo que sí hubo una explosión de crecimiento económico, particularmente en los bolsillos de la familia López Beltrán. Si les preguntamos cómo les fue con los proyectos emblemáticos, ¿no? Con el balasto del Tren Maya, ¿no? O sea, ya los amigos, ¿qué tal? La transformación será patrimonial, ¿o no será? Te va a decir, yo sí vi un crecimiento económico, ¿no? De tener, José Ramón, ni dinero para gasolina, ahora a estar de vacaciones eternas en Vidanta, ¿no? Justamente. Ahora, yo creo que hay un constante malestar ya en la gente. O sea, este tipo de medidas que pretenden hacer desde la presidencia, que pretende hacer Luisa María Alcalde a la hora de hacer sus listas fascistas, es como tener el motor del coche con el check engine en el testigo ahí y ponerle una etiqueta negra. Es decir, nosotros simplemente nos dedicamos a documentar lo que está pasando, y si la gente nos está escuchando, si la gente está replicando todo lo que decimos, es porque se siente identificada con eso. O sea, ya estamos viendo problemas económicos en México, problemas de violencia, problemas de todo tipo. Nosotros simplemente nos encargamos de manifestar esos problemas y la gente se encarga de replicarlos. Querer censurar a las audiencias, porque es una censura, ¿no? Está censurando la información que puede tener la audiencia. Querer censurar a los medios de comunicación, a los comunicadores, es una forma muy burda de poner una etiqueta negra en ese testigo que ya tiene el gobierno, que es el descontento de la gente. Y no importa si efectivamente lo llegan a hacer, el descontento va a estar ahí, pero va a ser peor para ellos, porque ahora ya no van a poder ni medir efectivamente qué tan descontenta está la gente con ellos. Pues sí. Y las redes, ¿no? También habría que sumarlas ahí. Entonces, ¿va a llegar estos carritos o no van a llegar, Alicia? Pues mira, o ya llegaron más bien. Porque finalmente te digo que es una copia, pero además hasta llegan de contrabando. Imagínate si van a tener competencia. Hay que regalarlos, ¿no? El tema es, yo creo que ahí contradigo un poco a Lucy. Ya, no, Lucy, ya. No, bueno. Es que van a dedicar ¿Para qué me invitan? No, el problema es que tiene prerrogativas altísimas y es inexplicable que todavía recurra a financiamiento de redes criminales para poder ganar las elecciones, ¿no? Porque si además a las prerrogativas públicas le sumas los ingresos o los gastos que realizan, como en estas campañas de coordinaciones estatales, ¿de dónde sacan los recursos? Recursos ilimitados. Es un
un proceso preelectoral claro y abierto que no es sancionado ni por el INE ni por el tribunal. No, porque también Entonces, ¿de ya qué están estamos cooptados, hablando? ¿No? ya están tripulados, ya dejaron de ser árbitros, son porristas de Morena. Gracias, Alicia, muchas gracias. Arturo, gracias. Gracias. Lucy. Hasta mañana. Pásenla muy bien.